Continuamos en síntesis con el licenciado Miguel Seara Hatton. Licenciado, las cifras de empleo en República Dominicana. Usted ha hecho varias aclaraciones sobre su opinión del cálculo del crecimiento del empleo en los últimos años. Hemos visto sus informes, como decíamos, y queremos que usted de forma llana nos explique sus fundamentos para saber realmente cuál es el crecimiento del empleo en República Dominicana. Mire, el asunto ha sido este. El Banco Central hizo una nueva encuesta, cambió la metodología, mejoró extraordinariamente la vieja encuesta. Nosotros teníamos una encuesta de empleo que venía desde el año de 1991 y cierran el año 2016, se corta en el 2016, porque en el año pasado introdujeron, finales de 2016 o 2017, no recuerdo ahora, principio de 2017, tiraron una nueva encuesta, una encuesta que es completamente diferente a la anterior. La mejoraron, cambiaron conceptos, cambiaron la periodicidad. La segunda encuesta tiene alrededor de 89 preguntas y la vieja tenía 40 y pico. Entonces, esas dos encuestas no son comparables. De hecho, cuando hace la presentación el Banco Central, lo que dice que el costo de mejorar la calidad de la información fue romper la serie estadística. Y eso ocurre. Entonces, el señor presidente, en su discurso el 27 de febrero pasado, juntó ambas cifras. Entonces, calculó el aumento del empleo sumando las estadísticas del año 2017 con la serie del 2013 al 2016. Y eso era sumar peras con manzanas. El Banco Central dijo que había homogenizado las cifras, ¿no? Homogenizar las cifras es decir, hacer comparable ambas encuestas. Y lo hizo, según el Banco Central, cambiando la población de referencia para hacer la expansión a nivel nacional. Entonces, esto es muy complicado para el público en general, pero la idea es que hasta la vieja encuesta tenía como referencia de la población nacional las proyecciones que se construyeron a partir del censo del 2002. Y la nueva encuesta tenía como base de proyección el censo, la población del censo del 2010. Ahora, eso es como decir que dos encuestas siempre se pueden homogeneizar si simplemente cambias la población de referencia y no tomas en cuenta los contenidos, los conceptos, las preguntas, la periodicidad y otros elementos que tienen de diferente ambas encuestas. Entonces, era un problema, o sea, realmente yo digo, esto es absurdo pretender homogeneizar, decir que son iguales, simplemente cambiando la población de referencia. Ahora, y si yo le pregunto y le digo, doctor, séanos claros, nosotros vemos indicadores simples. Yo tomo, por ejemplo, en los últimos 6, 7 años, yo tomo anualmente el incremento de los empleados formales en la seguridad social. Sí. Un dato. Eso es un dato. Y siempre digo, si entran 200,000 todos los años y 100,000, que yo entiendo que es el joven que sale de las universidades a buscar trabajo, entonces yo más o menos, porque hay un crecimiento natural lo que ocurre es que el sistema... ¿Qué usted entiende? ¿Hay crecimiento, no hay crecimiento? No. O sea, yo divido dos periodos, claramente. Hasta el 2016, 2013 o 2016 y luego 2017, porque no se pueden sumar. Entonces, entre 2013 y 2016, el argumento que presento es que sí ha aumentado el empleo, pero el aumento ha sido igual, más o menos igual a la cantidad de personas que entró al mercado de trabajo, esos jóvenes que entraron. O sea, que los que salieron encontraron trabajo. Lo que entraron al mercado de trabajo, no más de ahí. Y por lo tanto, eso ha hecho que la tasa de desempleo le cueste bajar.
porque la tasa de desempleo lo que mide... ¿Cuál es nuestra tasa de desempleo ahora? Bueno, depende, hay dos tasas aquí. Incluyendo la informal, o sea, incluyendo Sí, la todo, gente que trabaja formal e informal. ¿Cuál es el desempleo? Hay dos tasas, uno el desempleo abierto y otro es el desempleo ampliado. El desempleo abierto es el que busca trabajo y no encuentra. Ese está alrededor de 6-7%. 6-7%. Según la cifra oficial. Y hay otro desempleo. ¿Y su cifra según su punto de vista? No, yo no genero estadísticas, yo simplemente analizo lo que hay. Pero esas cifras son confiables. Mira, la pregunta que se te hace es, si tú trabajaste una hora la semana anterior, tú estás empleado. Pero eso es estándar, eso lo hace todo el mundo. O sea, eso no es especial de aquí. Pero dentro de esa cifra... Pero ya hay otra cifra de empleo, que es la que históricamente hemos utilizado en la República Dominicana, que está alrededor del 14%, que es el que busca empleo, no encuentra, y aquel que se cansó de buscar empleo, que está desalentado, y si le ofrecen empleo, va a trabajar. Entonces, esa es la cifra que se maneja históricamente en la República Dominicana. Y esas cifras, usted habló en una de las declaraciones que ha dado últimamente, que el 87% es del trabajo informal. No, entonces, en la estadística del 2017, el presidente dijo, aumentó 120,000 empleos. Es cierto. La estadística dice que en el 2017, con la nueva encuesta, el empleo aumentó en 120,000 personas. Perfecto. Lo que él se le olvidó decir fue que el 87% de ese empleo adicional, de esos 120,000 adicionales, son unos 100,000 personas. Son empleo informal. Y que el otro 23%, la mayor parte, bueno, el 100% son empleos públicos. Porque ese empleo, hay varias categorías de empleo. Lo que aumentó fue el empleo público y las otras se compensan una con otra y prácticamente te dan cero. Entonces, la razón fundamental de que aumentó el empleo formal fue porque aumentó el empleo público. Básicamente, lo que ha aumentado en el empleo en la República Dominicana es el gobierno empleando nuevas personas. Y la informalidad. Y la informalidad. En el 2010, las cifras son 2017. Pero lo que usted me ahora, decir... previo a eso, las estadísticas lo que dicen es que la tendencia era a aumentar el empleo formal. Pero previo a eso. O sea, lo que yo estoy estamos hablando entendiendo... 2012-2016. 2013, 2016. El aumento, estamos hablando siempre de los aumentos. Ahí sí hubo crecimiento formal. Ahí hubo, las cifras registran aumento de empleo formal. Ahí el problema está en que el empleo que se creó apenas compensa al que entró, no al que estaba desempleado ya en el mercado de trabajo. O sea, yo puedo hoy día entender que el mercado privado no está aportando nuevos empleos a la economía dominicana. Bueno, en el caso, ahí las estadísticas de empleo formal en la vieja, en la tradicional, que llega hasta el 2016, efectivamente el empleo público juega un rol muy importante. Ahora, debo decir también que hay un serio problema con el empleo público. O sea, ustedes saben aquí cuántas personas hay empleadas en esta empresa. Ustedes lo saben que son X número de personas. Saben su nombre y saben su apellido, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en el Estado Dominicano? La cifra de empleo no es pública. Es decir, la cifra de empleo total del gobierno como tal. Aquí se publicaba desde el año de 1950 hasta el 2007, más o menos, 2006-2007, la estadística del empleo en el sector público. Y estaba por ministerio o instituciones y por gobierno central, gobierno, municipios y autónomos y descentralizados. Eso se publicaba religiosamente. ¿Tú ves, Dani, que no tenemos que sentirnos mal porque no nos hagan saber qué se firmó con China?
Sí, tenemos desde el 2007 y no sabemos cuántos empleados hay. Entonces, no va a importar lo que van a firmar. Ese es el problema. No hay transparencia en eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y si el Banco Central no tiene ese dato? No tiene. Bueno, lo tendrá, pero no lo publica. Lo tendrá secreto. Más o menos, probablemente. Pero no hay 600.000 personas. No, lo que pasa es que esa es la información que sale de la encuesta. Sí. Esa es una información relativamente, o sea, no te da, es una estimación por una encuesta. Cuando tú dispones, una cosa que yo diga es que yo hago una encuesta y pregunto dónde trabajas, y eso puede tener problemas de sesgo, lo que sea, un problema, todos los problemas que trae una encuesta, pero hay un registro administrativo, que es lo que tiene que dar. O sea, los datos oficiales que nosotros estamos manejando sobre el empleo es basado en una encuesta. Sí. No eso sí. No eso en unos números oficiales que sea el Banco Central, sea el Ministerio X. En todos los países del mundo, en todos los países del mundo, se hace una encuesta. Porque tú mides una serie de características de esa población. Y la única forma de tú hacerlo es a través de una encuesta. Y una encuesta que son grandes, no son encuestas de 1.200 personas, son encuestas de 30.000, 40.000 personas. O sea, y tú coges una muestra para saber que sea representativa por regiones, por zonas rurales y urbanas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es normal, eso está bien. El asunto es que adicionalmente a eso, el Estado debe tener un registro administrativo de decir quiénes son los empleados públicos. Y es una información de referencia. Como lo dice la zona franca. Hay un registro que te dice una encuesta de cuánta gente trabaja en zona franca, pero hay... Sí, pero en la zona franca hay doliente, en el Estado no. Bueno, pero debiera existir esa información. Licenciado, usted hablaba de la encuesta, habló al principio de la encuesta del Banco Central para determinar el costo real de la canasta. Del empleo. Pero yo quiero referirme a la encuesta que realizó el Banco Central para definir para usted como es un analista del tema. El costo de la canasta básica es igual para una persona empleada que para un desempleado. Bueno, lo que hace la encuesta de esa encuesta es medir por estrato de ingreso. Por los quintiles. Por los quintiles, exactamente. Un producto entra en un quintil o entra en la canasta general según la frecuencia que tiene ese producto en el consumo de la población. O sea, si usted es pobrecito, usted no puede comer carne todos los días. Bueno, lo que pasa es que determinan, por ejemplo, qué consume una persona el 20% más pobre. Supongamos que en el 20% más pobre el arroz esté en toda la familia. O en mayor, el arroz, el pan y el proporción huevo. X, que lo establecen parámetros internacionales. Entonces, tú incluyes el arroz en esa familia, en el quintil más bajo, en el quintil más pobre. Y, por ejemplo, tú puedes incluir en el quintil más rico, si tú haces una encuesta y te dices, bueno, en el X% de las familias que consumen en el quintil más rico, el 75%, voy a decir un número inventado, ¿no? En el 75% de la familia se consume una botella de whisky mensual. Entonces, esa botella de whisky mensual entra a la canasta de esa familia. Cualquier producto, puse el ejemplo de... Sí, porque se incluye todo eso. Hay familias que incluyen dentro del marco. Pero es el estándar, es y hay un dato que aquí hemos manejado bastante. La canasta familiar, en cualquiera de los quintiles, porque una gente cree que hay clase alta, media y pobre, sino sabemos que los quintiles son como 5 o 6. Son 5. Son 5 categorías. 20%, por 20%. Bien, pero la pregunta es, el valor de la canasta familiar, ¿lo debe de aportar el producto de una persona, de un salario o de dos salarios? No, lo que te dice, eso es otra cosa. Lo que pero, te dice, pero ahí se utiliza mucho decir, con el salario de una persona, con el salario mínimo no alcanza para la canasta familiar. Y eso es lo que uno ve todos los días. Uno le duele cuando dice que un hombre gana 15,000 pesos y que la canasta está en 20 y pico, la de ese mismo, el quintil que le corresponde a esa persona. Pero entonces hay un dato que te dice que quien debe de cubrir eso es una unidad familiar. Pero en promedio, en una familia dominicana, trabaja 1.4 personas. O sea, no te da el dinero. En promedio, ¿no? O sea, porque, ¿qué resulta? Que curiosamente, en las familias más pobres, menos gente trabaja de la familia.
hay menos oportunidad. Está trabajando. No, y también tienen menos oportunidades de Por cuidar a eso, los muchachos, la mujer tiene que quedarse en la casa. Hay menos oportunidades de trabajar y mientras más rico es la familia, más personas trabajan en esa familia. No, y también están los niveles de niños son mayores. Entonces sabemos que cuando usted dice que una cifra de empleo puede andar un 15% de desempleo y dice que entonces que habla de 1.4% de... El promedio nacional. Claro, pero ahí no están los viejos, los niños, ahora, los que no trabajan. Cuando vas hacia la población más pobre, baja ese coeficiente, ese promedio de todo el país, ¿no? Y cuando subes en el estrato de ingreso, aumenta. Bien. Licenciado, vamos a ver el tema de lo que yo le llamo la magia de la economía en República Dominicana. Esta fórmula mágica que se ha descubierto manejando el crecimiento, la tasa del dólar, la tasa de los precios de los combustibles y la inflación, todos los años, lo cual con un índice de crecimiento permite más endeudamiento, subir el Producto Interno Bruto, mejorar las estadísticas y volvemos al mismo juego de la economía que mantiene el sistema. Hay que entender que mantiene el sistema. Vemos recientemente el gobernador del Banco Central que vamos en el primer trimestre del año con un 6.4%. Háblenos de todo esta mecánica, cómo funciona y de la sostenibilidad que usted le ve a esto. Bueno, en el caso de la inflación y del tipo de cambio es deuda. Básicamente es deuda pública, la deuda que emite con los certificados el Banco Central. El Banco Central regula el tipo de cambio y la inflación vendiendo certificados y recogiendo pesos. Entonces está retirando pesos y eso mantiene estable el tipo de cambio y mantiene la tasa de inflación. Entonces, el costo de la estabilidad macroeconómica que está viviendo el país hoy y que ha venido viviendo es el aumento de la deuda del Banco Central. El déficit cuasificar. En los intereses que eso genera, porque lo tiene que pagar el Estado, el gobierno, perdón, porque el no genera ingresos, el Banco Central no genera ingresos, y en segundo lugar, hay el problema de que después de un año esa deuda, esos intereses pasan a deuda pública. Si no recibe el pago del gobierno, entonces tiene que emitir más certificados y eso es una espiral una bola de nieve. Exactamente, que va creciendo. Entonces eso es con relación a la tasa de inflación y el tipo de cambio. Crecimiento, Producto Interno Bruto y no hay endeudamiento. Crecimiento, sí. Bueno, esa es una de las magias de este país, los niveles de crecimiento. En teoría, a ver, un país tiene una tasa de crecimiento de la década desde 1950. Yo acabo de tener un trabajo ahora, volví a recalcular desde el 1950 hasta 2017, perdón, de toda América Latina. Y realmente, bueno, con excepción de Panamá, nosotros hemos crecido 5.3, Panamá creció 5.4, una décima de diferencia, ¿no? En ese periodo. La tasa de crecimiento promedio y además ha habido una relativa estabilidad. Somos como el cuarto o quinto país en donde más estable ha sido ese crecimiento. De hecho, solamente ha habido 6 años con tasa de crecimiento negativa. En el otro extremo está Haití, que es el que creció menos, tiene 22 años de tasa de crecimiento negativa y mayor nivel de inestabilidad. La estabilidad es muy importante porque la estabilidad es lo que permite a uno proyectar. Ahora, cuando uno ve esos números de tantos años, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que aquí todavía el 54% de la población quiera irse de este país? Desigualdad. Desigualdad, no le llega a la gente, hay una brecha creciente que se mantiene, que no se cierra entre el salario y la productividad. Hay brechas en materia del salario social. El salario social es lo que recibe la población o lo que debería recibir desde el Estado, que tú pagas por los impuestos, como los servicios de salud, los servicios de educación, el sistema de justicia.
tú tienes costos muy altos en la sociedad dominicana vinculado a corrupción, impunidad, esos son costos. Eso hay que pagarlo en algún momento y se paga. Eso explica por qué, por ejemplo, las exportaciones dominicanas no aumentan. O sea, tú tienes un conjunto de factores. ¿Pero por qué se mantiene el crecimiento si todo está tan mal? ¿Y no será que ese crecimiento está basado en áreas que no producen empleo, por ende no se transfiere ese crecimiento al pueblo? Va a salir un libro ahora en el centro del Padre José Luis, en la Madre Maestra, donde yo hago un cálculo precisamente de cuáles son los sectores donde crece el empleo. Y lo que tú observas es que la economía crece en sectores que no generan empleo. Y el empleo crece en sectores intensivos en informalidad. Pero hay una respuesta, ¿se crece realmente 5 o 6%? Según las fórmulas internacionales y como se hacen los cálculos, porque usted ha visto que aquí cuando se quiere cambiar una fórmula se cambia, ¿crece la economía? Mira, no hay una estadística alternativa. Entonces, no hay otra forma. Bueno, no hay o sea, producir esa estadística implica un esfuerzo que solamente lo puede hacer el Banco Central o el Estado. No hay un sistema alternativo y ese es el número que hay y todo el mundo lo acepta. Genera muchas dudas, pero bueno, si el fondo viene y trabaja con esa cifra y lo acepta, uno lo acepta, ¿no? Pero indudablemente te genera... Entonces el tema de desigualdad, cuestionamiento, claro, porque hay otros indicadores que deberían mejorar en igual magnitud. Aquí hemos llegado al absurdo a veces que aumentaban los apagones y aumentaba el crecimiento. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Entiendes? Eso es como un absurdo, ¿no? Sí. Ha habido periodos donde... Sí, que aumenta el crecimiento. Donde la energía eléctrica se hace más escasa y aumenta el país crece. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Desde tu punto de vista, ese crecimiento, como usted dice, lo acepta el fondo, lo acepta el Banco Central, son las estadísticas. Lo hace el Banco Central. Lo hace el Banco Central y lo acepta el fondo, que es en muchos países lo que hay es un órgano independiente. Porque el Banco Central es juez y parte. Correcto. Entonces tiene que haber un órgano independiente, técnico, bueno, pero fuera del circuito. Vamos a asumir que el Banco Central lo emite y el fondo lo certifica. Lo certifica, sí. Perfecto. Y como usted dice, tenemos que aceptarlo como bueno y válido. No hay otro cálculo alternativo. Exactamente. ¿Qué podría hacerse en la República Dominicana para que ese crecimiento de un 6, que debemos estar entre los países de mayor crecimiento de Latinoamérica, sí, por no decir el más, ahora mismo con la caída de Brasil, pues, ¿qué podría hacerse desde su punto de vista para que ese crecimiento sea más igual para el pueblo, llegue más al pueblo? O sea, porque sabemos que hemos crecido en minería, pero tú coges la Barrigol, que tiene 600 empleados, y se lleva su dinero. Tú coges las telefónicas y ya hoy en día tú llamas y es todo, marca el 1, marca el numeral, marca el 3, o sea, los empleos... Hay que crecer en sectores que sean intensivos de empleos, y eso se puede determinar fácilmente. Existen, se miden, el sector de manufacturas, el sector agropecuario, son más intensivos en empleo. Ciertos tipos de servicios son muy intensivos en empleo y hay que crecer en esos sectores. Eso no está ocurriendo, desafortunadamente. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento, como siempre he dicho, que genera poco empleo y el que genera es de mala calidad, ¿no? Así ha sido. Y por eso tú explicas, ¿cómo es posible que los salarios se mantengan durante tanto tiempo tan bajos relativamente? Y cuando tú comparas el salario con la productividad, tú te encuentras que la brecha entre ambos, el producto por hombre y el salario está creciendo, la brecha está creciendo. Es como la boca de un caimán que se está abriendo, ¿no? La brecha es que posiblemente ese crecimiento va más a los ricos y no llega... Bueno, si cada persona está produciendo más, la productividad, y está recibiendo menos, alguien se está quedando con esa Claro, diferencia. porque los salarios se mantienen... pero hay un tema, ahora que usted menciona el tema de los salarios, aquí hay un pequeño mito con el tema de los salarios. Digo la población común, no los que manejan el tema, con relación a la escala de salarios. Cuando se habla de aumentos... o incluso hay leyes que están, las multas, por ejemplo, en el caso de la ley 6317, están fundamentadas en un tipo de salario, pero la ciudadanía no sabe cuál es el salario. Si usted tiene algún parámetro de los salarios
del sector público no centralizado, del sector Sí, privado. sí, eso está claro. Eso se publica, son como 13,000 pesos de las empresas grandes. Hay una escala. De hecho, yo acabo de hacer un cuadro desde 1930. Yo rastreé el salario mínimo legal hasta 1930. Lo comparó con la inflación. Y lo comparé con la inflación. Estamos muy bajitos. Es decir, el salario más pequeño, de una Es el empresa. del sector público. No es centralizado, ¿de cuánto es? No me acuerdo ahora. 9,000 y pico pesos. No me acuerdo ahora. Pero Yo lo pregunto por el tema de la ley, que está fundamentada en que las existe, multas... eso no es opaco. Se sabe cuál es el salario mínimo legal, y repito, yo rastreé desde 1930 comparado con el salario mínimo. ¿Y cuál fue el resultado de la proporción? Fíjate, curioso, ¿tú sabes cuál fue el periodo de salarios más altos en el país? Del 63 al 68. Oigan Que fue eso. cuando hubo una mayor movilización social. Porque al final de cuentas, el salario implica unas relaciones de poder. El salario se regula, tiene un techo que es la productividad promedio, o sea, lo que cada hombre produce, cada persona produce, no cada hombre, cada persona. Y tienes abajo O sea, que la gente subió a la clase media en ese momento. Hubo movilidad social de hubo clase una gran pobre a movilidad clase social media. porque hubo una gran fuerza pública. Acuérdense que fue el periodo post-Trujillo, donde la gente se lanza un poco a las calles, hay una gran movilidad social y te eleva el salario. Pero después vino Balaguer y tiró el salario. Se perdió aquí, licenciado, la movilización social, eso no existe, es decir, ya aquí no hay pues esa exigencia. el movimiento verde Pero no se recuperó. sabe lo que pide el movimiento verde, no hay Bueno, yo una creo que estructuración. hay un problema central aquí de esta sociedad, que es el problema de la impunidad y la corrupción. Sí, Eso es un costo muy alto que está pagando este país. El tema de la justicia. O sea, hoy creo que decía uno de los periódicos del país, hablaban sobre el tema de la dificultad que hay para la inversión extranjera. Y uno de los problemas es que en este país no se confía en los árbitros. El sistema de justicia, que debe ser el árbitro. No es como muy quimérico fundamentar una exigencia social única exclusivamente en el tema de la impunidad y la corrupción cuando tenemos otros problemas que pudieran ser más momentáneos. Yo diría que el principal problema que tiene este país es el problema institucional. Sí, pero combinarlo con lo propio que usted habla del salario, con el tema de la canasta. Si tú enfrentas el problema institucional, ¿se resolvieron los problemas de...? No, tus costos se reducen. Vamos a suponer, el problema del tráfico, del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, Sí. que es un problema técnico, es un problema institucional. El problema es, De regulación que y de orden. la ciudadanía no lo entiende Bueno, mucho. pero para eso Es decir, que no entendería que una mayor estabilidad en términos institucionales interviene en lo que es la economía de los hogares. La gente no lo entiende eso. Pero así es, eso funciona así. O sea, si tú tienes el problema, vamos a suponer, el sector eléctrico, es un problema técnico que tú digas, esto es un problema irresoluto porque tenemos que crear la tecnología que va a llevar el cohete a la luna. No, el problema eléctrico es un problema que tiene no un problema técnico, es un problema institucional que ha creado una secuencia, unas relaciones de poder que impiden enfrentar ese problema, la solución al tema eléctrico, a la cuestión eléctrica. Entonces, el gran problema de este país es el tema institucional. Esa es la base de empezar a solucionar, porque tú puedes tener mejores leyes, puedes tener más reglas, pero no se cumplen. Usted me dice a mí que la mayoría de los empleos en nuestro país son en el sector público. No, Los creados. en determinados momentos, formales. Formales, correcto. A la hora que usted me habla que los problemas son institucionales y nosotros tenemos, lógicamente, escuchando eso, yo diría que lo que tenemos que hacer es mejorar la parte institucional para que el país se encamine o se encurse por un nuevo camino a mejorar. Lógicamente, si eso pasa, tendríamos que disminuir los empleos públicos, por algún lado. ¿No traería eso No, yo no diría disminuir. No, eso lo estoy diciendo yo. Sí, yo estoy lo que preguntando digo es, a ver, con relación a eso, el empleo tiene que ir a donde se necesita. Esa es la respuesta. Tiene que ir donde se necesita. Porque nosotros tenemos carencias en áreas donde sí necesitamos empleo.
Ahora, tú tienes empleo donde no se necesita. Ahora bien, yo te voy a poner el ejemplo de las exportaciones dominicanas. La República Dominicana tiene acceso al mercado norteamericano, tiene acceso al mercado europeo. ¿Y al chino? Bueno, ahora se habla de este asunto de China. Sin embargo, las exportaciones dominicanas entre 2007 y 2017 solamente aumentaron un 8% en total. O sea, las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos solamente se multiplicó por 1.08 veces. Fuimos el país en donde las exportaciones menos crecieron. En el resto de los países de Centroamérica, las exportaciones se multiplicaron por 2, por 1.7 veces. Aquí no. Entonces, ¿por qué las exportaciones dominicanas no crecieron para los Porque Estados aquí Unidos? no hay condiciones para competir. Porque hay problemas de competitividad sistémica, y esos problemas de competitividad sistémica tienen que ver con que hay monopolios. Eso es un problema institucional. Los monopolios fijan precios. Tienes problemas de costo de la energía, tienes costo de transporte, tienes costos financieros. Todo eso está vinculado a la falta de institucionalidad en este país. Bien, doctor, finalmente, quedan 2 minuticos. Usted hace una propuesta hace un tiempito que sería para poder corregir el tema. ¿Qué usted haría para poder corregir el tema del endeudamiento público en República Dominicana? Sabemos que es un tema obligatorio, ya es una cambio. Usted mismo nos ha explicado en otros programas que ya estamos ahí, o sea, hay que pagar, hay que continuar, no se puede caer en default, es un sistema. ¿Qué propuesta usted hizo en ese sentido? 5 cosas. Sí. Lo primero es, o sea, el Estado no tiene legitimidad para cobrar más impuestos, tiene legalidad, pero no la legitimidad, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el problema de la falta de legitimidad? El tema de la falta de consecuencias, corrupción, el régimen de impunidad y el régimen de corrupción. Entonces, hay que dar una solución seria a ese problema. Si no le damos una solución seria, va a ser muy difícil enfrentar el problema de la deuda. En segundo lugar, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto. Dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. Nosotros tenemos que dejar la nominilla y resolver el problema de la salud, tenemos que resolver el problema de riego, en fin, hay mucho de seguridad ciudadana. Hay que mejorar la calidad del gasto. En tercer lugar, nosotros tenemos 11 años con déficit público. Y eso no es sostenible y ese es el motor número 1 de la deuda. Entonces, en ese sentido proponemos que el ritmo del gasto sea menor que el ritmo del crecimiento de los ingresos tributarios. Los ingresos públicos están creciendo cada año más o menos en 10%, sin aumentar la tasa, sin aumentar la base y sin aumentar la eficiencia, simplemente porque crece el Producto Interno Bruto nominal, crecen los impuestos. Porque es natural también, hay una parte natural. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que si los ingresos crecen un 10%, que los gastos crezcan en un 5%, para que en un periodo de 5 o 6 años converjan ambos y se resuelva ese problema del déficit. En cuarto lugar, tenemos que establecer los criterios de deuda. Endeudarse no es ni bueno ni es malo, pero tenemos que saber para qué nos vamos a endeudar y tenemos que tener criterios objetivos y medibles, es decir, el tipo de actividad que puede ser financiable, la capacidad que se pueda pagar esa deuda con lo que se emplee, ¿no? Y finalmente, si hacemos estas 4 cosas, o sea, enfrentar el problema de la impunidad, de la corrupción, todo el problema institucional, si mejoramos la calidad del gasto, si el crecimiento del gasto es menor al crecimiento de los ingresos públicos y si la deuda, hay criterios para establecer para la deuda, entonces plantearnos el problema de un pacto fiscal. Porque ahí vamos a saber realmente cuáles son las necesidades que tiene el Estado dominicano. Simplemente para que tengan una idea, miren, se han hecho ejercicios en la economía dominicana de gastar mejor. Oxfam hizo un cálculo, yo en el PRM se hizo otro cálculo, y calculamos aproximadamente que había un 3%, entre 2.5 y 2.7, mal contado,
Supongamos que sea 3% del Producto Interno Bruto. 3% del Producto Interno Bruto significa alrededor de 120.000 millones de pesos que pueden salir de gastar mejor. Entonces, realmente vamos a poder saber cuál es nuestra necesidad fiscal cuando gastemos mejor, porque ahora estamos botando mucho dinero. Bien, yo creo que el señor Terrero tiene ya la noticia de mañana. Seara Hatton propone pacto fiscal inverso. Primero todos los términos del pacto fiscal y después el pacto fiscal. Entonces, porque el pacto fiscal no va a decir qué es lo que realmente necesito. Todas esas 4 cosas que usted pone son las que componen un pacto fiscal. Pero son la precondición. El gasto, el endeudamiento, y todo eso. En otras palabras, el titular podría ser: Seara Hatton dice, se tiene que terminar patada a lo loco. Saber para qué queremos el gasto. Sencillamente, nadie para ordenar su casa le pide permiso al vecino. Claro. Entonces, el Estado tiene que ordenar su casa. Bueno. Entonces usted quiere primarias cerradas también. Sí, por supuesto. Gracias. Bien, agradecemos al licenciado Miguel Seara Hatton, economista, nos acompañará en el día de hoy aquí en Síntesis. Pausamos.